Comenzamos entonces nuestra reflexión del día de hoy. ¿En qué consiste ser discípulo de Jesús? En su quinta parte. A estas alturas, como estamos viendo, podemos entender mejor lo que dijo Jesús cuando afirmó que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Así que, entendiendo en qué consiste ser discípulo de Jesús, podemos ver que cada vez la puerta es más angosta, ¿verdad? Más angosta. Lo que he hecho es desmitificar que en qué consiste seguir a Jesús. Porque para todo el mundo es muy fácil. Es, lo más simple es decir yo creo en Jesús y cuando me muera de aquí, de esta vida, voy a pasar a una mejor vida. Y nunca fueron discípulos. Jamás comprendieron en qué consiste ser discípulos de Jesús. Continuando entonces con esta reflexión, vamos en la misma línea de ser parte de una milicia de Jesucristo. El día de hoy vamos a ver que ser discípulo de Jesús, como diría la hermana, díganos en pocas palabras qué es guardar el depósito de la fe. Hoy vamos a reflexionar, ¿qué es? Guardar el depósito de la fe, pero ¿en qué consiste guardar el depósito de la fe? Bueno, ¿quieren ir a la segunda carta a Timoteo? Ahí vamos a ver, reflexionando en eso. Guardar el depósito de la fe significa esto: avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Bueno, se le impusieron las manos al pastor, al presbítero Timoteo, como una señal de bendición, reconociéndole el llamado que Dios le había dado a predicar y enseñar. Y le da el consejo que avive el fuego del don de Dios. ¿Cuál es ese fuego? Hermanos, ¿cómo podemos ser cristianos hoy en día? Avivando el fuego del don de Dios. ¿Cuál es ese don que has recibido? El don del Espíritu Santo. Pero fíjate cómo dice que la responsabilidad de que ese don esté en ti es que tú lo avives. No es que Dios suscite su presencia en ti y como suscita su presencia, entonces tú ya vives en el gozo del Señor. Yo recuerdo hace muchos años que nos decían que Dios hace en el creyente un actuar teándrico, le llaman los teólogos. ¿Qué es teándrico? Es una palabra dominguera, teológica. Significa que es una acción tanto de Dios como del hombre. Teos Dios, andros hombre. Ese es el actuar teándrico. Pero para que haya ese actuar, la responsabilidad es tuya. Ya vimos cómo eres tú quien tiene que ser lleno una y otra vez del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo es una actividad continua que va aparejada con el ser soldado. Y por eso dice en el verso 8 de este primer capítulo: por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nuevamente, la figura de un soldado, ¿sí? Dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Es decir, nuestro llamamiento es para que exclusivamente estés al servicio de Dios, consagrado a Dios. Ese es el llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras. Nos recuerda nuevamente porque
no es para que hagamos méritos delante de Dios. Nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Él, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese es el tesoro escondido. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de las naciones, por lo cual asimismo padezco esto. Así que cuando le está diciendo a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio, ni del apóstol Pablo, y lo anima a participar de las aflicciones por el Evangelio, está diciendo que estas aflicciones no son por otra causa, sino como consecuencia de la fidelidad a una vida santa, una vida consagrada solo para Dios. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tiene la certeza de que Dios lo guardará. Pero vuelve a decirle a Timoteo, para que tú puedas guardar ese depósito, para que tú puedas ser capaz de ser bautizado en el Espíritu Santo y permanecer en ello, le dice este consejo, mira, verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Ahí es donde yo te pregunto, ¿estás reteniendo la forma de las sanas palabras del Evangelio que has escuchado desde que creíste? Retenerlas no solamente es en la mente, recuerda, retener esa palabra es que pase del entendimiento a la vivencia, a la acción. Eso es retener, no solamente en la memoria. Entonces tú sabes cuando un cristiano es débil, lo primero que observas es si retiene en la mente. ¿Cuánto sabe de la palabra? ¿La retiene verdaderamente para tomar decisiones? Eso es retener la palabra. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y esa retención se hace en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Una de las personas más horribles que he visto yo en la vida son las que retienen la forma de las palabras del Evangelio solo en la fe. Fíjate bien. Son personas muy severas, muy duras, muy legalistas. Porque retienen esa forma de la fe, pero no en el amor. Esa es la gran diferencia. Entonces siempre ves unos líderes religiosos muy distantes, pareciera que son infalibles, que son perfectos y lejanos a la congregación, porque no tienen el amor. El amor ese es el fuego de Dios en ti, es avivar el fuego de Dios en ti, ese es el Espíritu Santo. Entonces la manera de retener el Evangelio es en la fe y en el amor. En la certeza absoluta de en quién has creído. Pero esa certeza debe evidenciarse por el amor ágape de Dios. Si no hay eso, aunque haya mucha fe, no hay nada. ¿Sí? Hay una vida nada más legalista, severa, de reglas y de presión, a lo cual todos huimos. Pues sí, ¿a quién nos gusta nada más que nos estén dando reglas? A nadie.
las reglas y los mandamientos que dio el Señor Jesús, Él mismo los demostró con su forma de vivir, el amor. Y eso es lo que significa que el verdadero discípulo de Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No podemos ser discípulos. Hoy en día es lo más difícil ser discípulo de Jesús, más que en ninguna otra época del mundo, hermano. Y no se puede ser discípulo si no es guardando el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque si está permanentemente en nosotros, esa es la única manera de que tú puedas guardar tanto en la mente, retener la forma de la sana doctrina y en el corazón para vivirlo con una relación continua con el Espíritu Santo. Eso es otra forma de decir orad sin cesar, porque la manera de tener presente al Espíritu de Dios es orando sin cesar. Ahí es donde entra la gran bendición de tener un espíritu de oración. El que tiene un espíritu de oración es consciente a cada momento del día de Dios en ti. Lo vuelvo a repetir, aunque yo pienso que ya ustedes lo saben. Cuando barres y eres consciente de Dios en ti, estás orando sin cesar. Cuando estás estudiando matemáticas o la ingeniería o algún libro, pero eres consciente de Dios en ti, estás orando sin cesar. Cuando estás trabajando, pero eres consciente del Espíritu Santo en ti, estás orando sin cesar. Cuando estás jugando tu deporte favorito, pero eres consciente de Dios en ti, estás orando sin cesar. Y por eso lo comparó el Señor Jesús con la iglesia, porque cuando estás con la persona amada, es como estar orando sin cesar. Porque eres consciente de la presencia y de la compañía del ser amado junto a ti. Y entonces estás reteniendo el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. Eso es lo único que te puede hacer capaz de vencer las circunstancias adversas. El apóstol Pablo lo está diciendo aquí y nos va a dar enseguida la razón de lo que está diciendo, porque él lo está viviendo en medio de las circunstancias más adversas. ¿Cuál sería la circunstancia más adversa para cualquiera de nosotros, hermanos, para cualquier discípulo de Cristo? Que te quedases solo en medio de tu circunstancia. Haz de cuenta. ¿Estás enfermo? Y puede ser que estés acompañado de los que te aman y allí eres consciente del Espíritu Santo que mora en ti. Y eso es bueno. Pero ¿qué tal si estás enfermo y estás solo? Que no haya nadie contigo alrededor. Tú solo, tú y Dios. ¿Qué tal si sufriste una traición de tu pareja y estás solo o sola? ¿Quién podría compartir contigo ese dolor? ¿Qué tal si has sido un niño que ha sufrido el abandono de sus padres, el abandono emocional? Y además del abandono emocional, la agresión por parte de quienes debían hacerte sentir recibido sin condiciones y en cambio te hacen sentir el ser más indigno, que no merece estar en esa familia y que todavía tienes que agradecer que te sostengan.
Digo, qué bueno por los que hayan tenido buenos padres, pero la realidad de la mayoría de las familias en nuestra sociedad es que existe un trauma, una herida, eso es la palabra trauma, significa herida, una herida por abandono y por traición de quienes tendrían que haberte recibido sin condiciones, incondicionalmente, y amarte así. Pero en cambio te hicieron sentir el ser más miserable del mundo, indigno, y que no te sientes amado. ¿Quién sería capaz de sanar esa herida? De eso es de lo que está hablando Pablo cuando dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahora da la razón, fíjense, el siguiente versículo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Toda la iglesia lo abandonó. Pablo no tuvo hijos, no estaba casado. Consagró su corazón, su cuerpo, su mente, su alma, todo a la vida, a Dios. ¿Y a cambio qué recibió? El abandono. Toda la iglesia lo abandonó. Dice. Por eso es que quiero establecer el contraste en lo que él le está afirmando a Timoteo, cómo vencer, cómo participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, como lo dijo en el verso 8. Y como dice en el verso 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Y el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y después de decir todo eso, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Todas las iglesias, no solo una iglesia. Las iglesias que él estableció como apóstol. ¿Se imaginan que después de toda una vida, de un llamamiento de Dios a ser, como él lo dijo en el verso 11, de haber sido constituido a ser predicador, apóstol y maestro de las naciones, la obra que iniciaste al final, todos te abandonan. Y acabas preso, además. Por eso él se dice, el preso de Jesucristo, Pablo, preso de Jesucristo. ¿Sí? Y dice, ya sabes, me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque yo te decía, bueno, te puede traicionar tu pareja, te puede abandonar tu familia, te puedes quedar solo, pero si además eres ministro de Cristo y te deja todas las iglesias. Por eso es que se lo digo, para que midan las palabras de lo que Él está diciendo sobre cómo mantenerte firme en el Señor como soldado de Jesucristo. Pero se lo está diciendo a un amado hijo. En el verso 2 dice, a Timoteo, amado hijo. Porque Timoteo era un verdadero discípulo como Pablo. Lo que estoy diciéndoles, hermanos, es esto. Muchas veces la permanencia en el ministerio no es por causa de la iglesia, porque más bien la iglesia te motiva a dejar el ministerio. Cuando te das cuenta que predicas y predicas de una forma y de otra, no despiertan, no despiertan, siguen dormidos espiritualmente hablando. Les hablas que ser discípulo de Cristo consiste en permanecer en su palabra y parece que entienden. Les dices, ser discípulo es no amar al mundo ni lo que está en él y pareciera que entienden. Les dices, el discípulo busca primero el reino de Dios y su justicia y parece que entienden. Le dices, el discípulo de Cristo
sabe que es un soldado y asume la lucha como tal, y no despiertan. Bueno, les explicas. Ser soldado de Cristo significa guardar el buen depósito de la fe por el Espíritu Santo que has recibido, y no despiertan. Como que no hay ese paso. ¿Saben? Lo más triste que he llegado a ver aquí en la congregación es algunos miembros que han confirmado, por ejemplo, cuando les he dado los cuestionarios de fin de año. A ver, vamos a hacer una evaluación. Y dicen, no, pues yo no tengo esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y al final acaban diciendo, no, pues no. Pero con esa indolencia, eh, es que dice uno, bueno, entonces está completamente muerto en su espíritu. Y no sabe uno qué sentir, si enojo o lástima. No sabe uno qué hacer, porque dices, bueno, si la palabra de Dios no te habla, entonces, ¿quién te puede hablar? Y es que esas personas hace tiempo desecharon el buen depósito por el Espíritu Santo que recibieron. No pueden afirmar, como el apóstol Pablo dice aquí, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, que eran líderes en la iglesia. No está hablando de cualquier congregante, está hablando de los líderes que Dios puso en la iglesia. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, o sea, de la familia de Onesíforo. Está mencionando el apóstol Pablo que en realidad los verdaderos discípulos de Cristo, los soldados que han entendido que militan voluntariamente como discípulos de Cristo, en realidad son muy pocos, aunque la iglesia esté formada por muchos. Por eso se refiere primero a Timoteo, luego a Onesíforo. Dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y está refiriéndose al día de la manifestación del Señor Jesús. Dice, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Por eso le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, como soldados de Cristo necesitamos hacer un esfuerzo en la gracia, no en tus obras ni en tus fuerzas. ¿Cómo es en la gracia? Echando mano de la vida eterna, avivando el fuego del don de Dios que has recibido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso le dice, tú pues, verso 3 del capítulo 2, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, la reflexión de hoy es, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que has recibido. En esta misma carta, vayan al capítulo 4, a los versos del 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí el apóstol estaba a semanas de sufrir la decapitación. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y hoy más que nunca estamos a las puertas de esto. Y el Señor nos lo testifica una y otra vez por el Espíritu Santo. Dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, quien es mencionado por el mismo Pablo en otra carta como su colaborador. Es decir,
también como una autoridad de la iglesia, un predicador y maestro. Y sin embargo desamparó también al apóstol diciendo, mejor me voy. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas, el evangelista, el médico. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Quiero hacerles notar, hermanos, que hasta el final de la vida misma, a unos días de morir el apóstol Pablo, en él está el fuego del Espíritu Santo. Pero el día de hoy, en la iglesia, los que se dicen cristianos esperan que todo pasivamente les llegue, cuando no han entendido que cada uno de nosotros somos los únicos responsables de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros por el Espíritu Santo que hemos recibido. Entonces, ya llevamos 5 prédicas que nos hacen entender en qué consiste ser discípulo de Jesús. Y que la única razón de ser que sigamos nosotros reuniéndonos y estando aquí, hermanos, es para que nos animemos unos a otros, para que nos estimulemos al amor que es en Cristo Jesús, a la fe y a avivar el fuego. No solamente no sé, cada uno pudiera pensar, estar envuelto en sus circunstancias y pensar, soy yo y mis circunstancias. No, no. Estás llamado a que en medio de las circunstancias que estás viviendo, avives el fuego del don de Dios que has recibido por el Espíritu Santo que ya mora en ti. Y que superes esa etapa, el círculo del que no alcanzas a salir. Y puedas decir como Pablo, el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. No de reunión en reunión. Sí me explico, hermanos. Y que tú puedas decir, hoy conocí un poco más, entendí mejor la palabra de Dios, hoy soy un poco más discípulo. Hoy me parezco un poquito más a Cristo. Vayan a la carta a los tesalonicenses. Segunda carta, capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, está hablándole a la iglesia. Dios te habla a ti, iglesia. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte los corazones de ustedes y los confirme en toda buena palabra y obra. Dios lo va a hacer, el mismo Señor Jesucristo, pero solo si tú activamente cooperas con Él. Esto significa guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que has recibido, hermano. Así que no somos soldados de chocolate. Qué triste sería si alguno de nosotros, después de darse cuenta de esto, se asumiera como un soldado de chocolate.
Si la palabra del Señor te sacude el día de hoy, pues si oíste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y sabe que con el Señor cobra sentido la palabra, el que no es conmigo, contra mí es. Somos milicia activa que pelea con el Señor o no lo somos. Y has entendido que la lucha no es solamente contra carne y sangre, es decir, contra seres humanos. Has comprendido, has entrado y empezado a descubrir la dimensión espiritual de esto, que tu lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estamos en una guerra verdadera, espiritual, en la que tienes la victoria asegurada, pero solamente si te disciplinas, es decir, si te disipulas en Cristo Jesús, guardando activamente el depósito de la fe por el Espíritu Santo que has recibido. Ahora sí, hermanos, pues